tardes, somos el grupo número 2 de histología. Nos tocó el tema sistema nervioso. Los integrantes del grupo son Luis Fernando Vidal Velar, Leandro Cuentas Suárez, Kelly Quispe Chaca, Liliana Sánchez Pérez y mi persona Vivian Luciana Gambo Herrera. Esta es una introducción al sistema nervioso. El sistema nervioso se define como conjunto de estructuras nerviosas que tienen como función controlar y crear alternativas de supervivencia y adaptaciones en el ser humano. El sistema nervioso se divide en CNC, que es sistema nervioso central, y CNP, que es sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, que se encuentra dentro del cráneo, y la médula espinal, que se ubica en el interior del conducto vertebral o medular de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios craneales y los nervios espinales, que están constituidos por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La constitución del sistema nervioso central está formado por neurona, fibras nerviosas y neuroglía. Las neuronas es la estructura básica y fundamental del sistema nervioso. Presenta un cuerpo y prolongaciones denominadas axones y dendritas. El cerebro posee de 50 a 100.000 millones de neuronas. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por la médula espinal más el encéfalo. La médula espinal es lo más primitivo, simple, antiguo de la evolución filogénica. Lo más complejo se encuentra en el encéfalo, principalmente en la corteza cerebral, que es lo más evolutivo, donde el hombre encuentra sus preguntas y las respuestas desde el psíquico. Anatómicamente, en relación al CNC, cuando más inferior se encuentra una estructura más primitiva y cuando más superior son más evolutivas. La médula espinal. La médula espinal es un cordón alargado de aspecto blanquecino formado por tejido nervioso, cuya función es la de enviar información en forma de impulsos nerviosos por todo el cuerpo a través de los nervios raquídeos. Se trata de una de las partes más importantes del sistema nervioso, junto con el encéfalo, ya que sin ella no se podrían transmitir las órdenes que envía el cerebro al resto del cuerpo. Presenta forma de un cilindro alargado. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es, junto con el sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal, una de las dos divisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso periférico está formado por dos nervios ganglios nerviosos que se extienden fuera del sistema nervioso central. Su función principal es conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos. El sistema nervioso central. El sistema nervioso se va a encargar de captar los estímulos de nuestro entorno. Estos estímulos son externos. Estos van a hacer que lleguen a nuestro organismo. Estos estímulos ya serán internos. Esto en nosotros se va a procesar y va a generar un tipo de respuesta según a la situación que estemos. Un ejemplo llegaría a ser cuando, por decir, nosotros pisamos un chinche. Esa información ya la hemos captado. Esa información tiene que llegar, se va a procesar, y cuando se procesa, nuestra respuesta, ¿qué va a ser? Va a ser levantar el pie de forma inmediata y quizás sentir un poco de dolor, y esa es la respuesta que nosotros estamos dando a la situación que nos acaba de suceder. Sería un poco un ejemplo del sistema nervioso. Posterior a eso, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consiste en lo que llegará a ser el encéfalo, la médula espinal y lo que va a ser la cavidad craneana y el conducto vertebral. La cavidad craneana y el conducto vertebral por donde van a estar las vértebras. El sistema nervioso periférico va a estar compuesto por los nervios raquídeos y los nervios periféricos. Los periféricos se van a dividir en aferentes y eferentes. Eferente motor y aferente sensitivo. El sistema nervioso también se va a dividir en lo que va a ser el sistema nervioso somático, es decir, inervación motora.
todo lo que es inervación motora. Esta va a ir a órganos, sobre todo, a todo el organismo, menos a lo que va a llegar a ser vísceras, músculo liso y glándulas. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso autónomo este va a proveer la inervación eferente, es decir, sensitivo, se va a sentir. Este va a ser también motora involuntaria, pero esto va a incluir a lo que va, bueno, su inervación en el sistema nervioso autónomo va a llegar a ser en el músculo liso, al sistema de conducción del corazón y las glándulas, ¿ya? Posterior a eso tenemos lo que va a ser las neuronas, la composición del tejido nervioso, la parte fundamental, las neuronas. Esta va a ser una parte, la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Se estima que el ser humano tiene 10.000 millones de neuronas, es decir, que cuando se te muere una neurona tienes todavía 999.000 millones de neuronas. Las neuronas no se dividen, la composición de la neurona va a llegar a ser, esta es una neurona que nosotros podemos ver, la neurona, el núcleo, lo que va a ser el cuerpo celular, las dendritas, que van a ser las ramificaciones, la cola, donde va a estar el axón va a estar recubierto por lo que va a ser las células de Schwann, las vainas de mielina, y por los nódulos de Ranvier, donde va a pasar la sinapsis, y cuando esté llegando hacia el botón terminal, hacia la terminal del axón. La clasificación de las neuronas van a ser 4: unipolares, donde la célula solo va a presentar un soma y una ramificación con dendritas. En las bipolares va a presentar 2 proyecciones del soma, que va a ser el cuerpo, van a salir 2 prolongaciones hacia 2 partes distintas. Este tipo de célula bipolar se encuentra en el epitelio olfativo, en el ganglio vestibular y coclear. El tercero, que ya es un poco más parecido a lo que llegará a ser una neurona, las multipolares, va a presentar proyecciones múltiples de dendritas, como podemos observar. Esta tiene una sola proyección, como una dendrita, y sus características son como una neurona motora. Ahora, tenemos una neurona pseudo unipolar, es decir, que tenemos al soma a una parte central, pero tenemos a lo que va a ser el axón hacia 2 partes periféricas, ¿no? Entonces, esta se va a encontrar sobre todo en los ganglios sensitivos humanos, pero estas son células pseudo-unipolares. Ahora, la composición del tejido nervioso. La composición va a estar clasificada en sus neuronas. Sus neuronas se van a clasificar en aferentes, eferentes y interneuronas. En las aferentes vamos a tener 6 tipos de neuronas que van a trabajar. Estas se van a encontrar sobre todo en el sistema nervioso periférico. Estas se trabajan de distinta manera. Por ejemplo, los nociceptores son terminaciones que se encargan de recoger la información de un daño tisular que tú hayas tenido. Los termorreceptores, estos sienten cuando hay una elevada temperatura o una baja temperatura. Los fotorreceptores son sensibles a la luz, estos se encuentran localizados en nuestros ojos. Los quimiorreceptores, estos captan sustancias químicas como ser el gusto y el olfato. Los mecanorreceptores, sensibles a lo que va a ser el roce, la presión, el sonido, la gravedad. Estos van a estar incluidos en lo que va a ser el sentido del tacto, la audición. Ahora, los propioceptores son son receptores internos situados en los husos musculares. Los husos musculares se estima que estén en el músculo, en la parte cuando tú haces bastante ejercicio. En un uso muscular, en las terminaciones nerviosas que se encargan de recoger información sobre el organismo, en la posición de los músculos, si está en una buena posición o una mala, el tendón, si se ha movido o no se ha movido. Ahora, las neuronas eferentes o motoras, estas se encuentran en el sistema nervioso central, eferentes, que va a enviar la respuesta a una neurona, a un músculo o a una glándula. La interneurona, sistema nervioso central, esta va a crear una conexión, una red entre distintos tipos. Esta puede ser cuando está llegando la información. Aquí un claro ejemplo. Esta es una situación donde te has clavado con un clavo
Aquí llega la información, está enviando la neurona sensitiva, aferente, perdón. Llega acá está pasando la interneurona, está viendo una conexión entre lo que va a ser la parte aferente y la parte eferente motora. Posterior a eso, la neurona motora recibe la información y llega acá un estímulo de respuesta. Este estímulo acá en el músculo va a dar la respuesta para que este clavo, o bueno, el tacto que ha tenido el clavo con la epidermis, se levante y así evitemos el dolor. Es acá donde se siente lo que va a ser el nociceptor, lo que va a ser el mecanorreceptor y también el propioceptor, si se podría decir. Ahora, la composición en la sinapsis. Nosotros, para llegar a tener que nuestro cuerpo reciba la información y devuelva la información, necesita pasar por un proceso denominado sinapsis. Es una comunicación que se da entre una célula, entre un músculo, una glándula, ¿ya? Esta se da mediante un impulso nervioso que circula a través de varias neuronas enlazadas. Esta sinapsis puede ser química o eléctrica. Si va a ser química, va a trabajar un neurotransmisor. Esta va a ser que se trabaje mediante o que se capte y que genere un potencial de acción. Posterior a eso, en una sinapsis eléctrica simplemente va a ser entre una neurona presináptica y una postsináptica. En este caso se ve acá una sinapsis química donde se está viendo el trabajo de un neurotransmisor, es decir, esto va a ser una neurona que está enviando la información al músculo, donde está viendo la sinapsis del envío de las vesículas sinápticas por los neurotransmisores que se bajan por lo que va a ser las bombas recaptadoras del neurotransmisor, y posterior a eso acá en los canales de compuerta se vuelven a abrir y se da todo lo que es ese proceso de sinapsis. Los neurotransmisores que vamos a tener en el tejido nervioso van a ser la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina. Estos, cuando se bajan en nuestro cuerpo, por decir, cuando la dopamina se baja, una persona se vuelve agresiva, rabiosa. La serotonina entra en depresión, sufre de ansiedad, rabia, se vuelve hasta maniático en algunas ocasiones. La acetilcolina, una persona cuando tiene baja la acetilcolina, tiene problemas de memoria, sufre de demencia senil en otros casos extremos. La noradrenalina se deprime, pierde el deseo sexual y hasta algunas veces tiene repulsión hacia sí mismo. Luego, por último, tenemos las células gliales. Las células gliales, también conocidas como las neuroglias, que forman parte principal, son el soporte y la protección de las neuronas. Estas se van a clasificar según su localización, su morfología y su función. Pero estas células gliales, ¿cuáles son? ¿Cómo son? Estas células gliales son los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglia, la célula de Schwann, la célula ependimaria. Los oligodendrocitos, ¿qué son? Su función principal es la mielinización en los axones del sistema nervioso central, en las neuronas. Esta produce la síntesis de la mielina. Los astrocitos, ¿qué es su función? Forma lo que va a ser el armazón estructural y el soporte de la neurona y el capilar de la integrinancia de la barrera hematoencefálica. Las células ependimarias son células ciliadas que tapizan la pared del sistema vestibular y del epéndimo. Las células de Schwann sintetizan la vaina de mielina, recubre los axones en lo que va a ser el sistema nervioso periférico, pero este solo va a rodear a un solo axón, es decir, que no va a rodear a varios. Y la microglia hace la función de fagocitosis. Cuando algo en el tejido nervioso se encuentra mal, hay una célula que está fallando, esta célula se va a encargar de su destrucción. Eso sería todo, muchas gracias.
Buenas tardes, doctora. Yo soy Luis Fernando Vidal Velarde y hoy les voy a explicar sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central recibe dicha denominación debido a la ubicación central respecto al eje corporal. Comprende las estructuras alojadas y protegidas por el cráneo y la columna vertebral. Dichas estructuras se denomina encéfalo. Está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro de los procesamientos principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. Además, de esta manera, el sistema nervioso central se vale de las neuronas sensoriales y motoras del encéfalo y la médula espinal para provocar las respuestas precisas a los estímulos que el cuerpo recibe. ¿Qué es el sistema nervioso central y sus funciones? Es una estructura compleja que poseen los seres humanos y animales, vertebrados y casi todos los invertebrados, que se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. El sistema nervioso central se divide en dos mayores partes, el cerebro y la médula espinal. Vamos a ver qué es el cerebro. Es el miente dentro del cráneo y se da forma como un hongo. El cerebro consiste en cuatro porciones principales, como el tronco del encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo. El cerebro se puede definir como un órgano complejo ubicado dentro del cráneo que gestiona la actividad del sistema nervioso. Forma parte del sistema nervioso central, como vemos en el dibujo. La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente las vértebras protegen la médula espinal. La médula espinal es cerca de 43 centímetros de largo en mujeres adultas y 45 centímetros de largo en los hombres adultos y pesa cerca de 35-40 gramos. ¿Cómo está conformado la médula espinal? Es largo y frágil, estructura tubular que comienza al final desde el tronco del encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. ¿Cómo funciona el sistema nervioso central? Es una vía de información que conecta el sistema nervioso periférico con el cerebro. Los tractos nerviosos antecedentes y aferentes mandan información sensorial al cerebro, mientras los tractos descendentes o eferentes mandan información motora de regreso. Columna del tejido, del tejido nervioso que se extiende hacia abajo desde la base del cráneo hasta el centro de la espalda. ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso central? ¿Cuál es la función de los nervios? A modo de cables, los nervios conectan el sistema nervioso central con el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Su función es transmitir la información del sistema nervioso central y conducir sus órdenes a los órganos encargados de ejecutarlas. Gracias. Continuando con la exposición del sistema nervioso, le voy a hablar sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por las neuronas y prolongaciones neuronales que se encuentran fuera del encéfalo y de la médula espinal, más las células gliales, tanto las de Schwann, que envuelven a los axones, como la glia periférica, que forman parte de los ganglios nerviosos. También las funciones principales del sistema nervioso periférico. La función principal es de conectar los estímulos que recibe el cuerpo, externos, internos y propios activos, sentir a la disposición de los diferentes órganos con el sistema nervioso central y a su vez con los órganos, aparatos o sistemas del organismo, los cuales tienen que controlar. El sistema nervioso autónomo o vegetativo está compuesto por fibras sensitivas y motoras que conectan el sistema nervioso central con la musculatura lisa y cardíaca, así como las glándulas exocrinas
que se encuentra en todo el organismo y cumple las funciones endocrinarias. Los músculos lisos se localizan en los ojos, donde se asocian a la dilatación y la contracción de la pupila y a la acomodación del cristalino en los folículos pilosos de la piel. En los vasos sanguíneos, en las paredes del sistema digestivo y en los esfínteres de la vesícula urinaria y de la biliar. A través de la acción del sistema nervioso autónomo se produce el control de la digestión, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, de la respuesta sexual y de la reacción de la lucha y huida. Este proceso, también conocido como respuesta a estrés agudo, consiste en una descarga de neurotransmisores como función protectora ante amenazas. También depende del sistema vegetativo, los reflejos autónomos o viscerales. Una serie de respuestas autosómicas que aparecen como consecuencias determinadas de tipos de estimulación, entre los que encontramos los reflejos oculares, los cardiovasculares, los glandulares, los urogenitales y los gastrointestinales, principalmente el peristalismo. La rama simpática, parasimpática y entérica es muy conocida, ya que la subdivisión del sistema nervioso autónomo se lleva en dos ramas, la simpática y la parasimpática, que son las responsables del mantenimiento de la homeostasis o equilibrio del medio interno del organismo. Sin embargo, existe una tercera rama que se deja de lado con frecuencia, que es el sistema nervioso entérico, encargado del funcionamiento del tracto intestinal. La activación del sistema nervioso simpático, que se relaciona con la respuesta de lucha y huida, aumenta el consumo de energía por parte del organismo para permitir funciones como la liberación de catecolaminas, la broncodilatación o la midriasis, que llegaría a ser, en otras palabras, la dilatación pupilar. El sistema nervioso parasimpático controla la relajación de los esfínteres de la digestión o la miosis, que llegaría a ser la contracción pupilar. Estas dos ramas del sistema nervioso autónomo siempre actúan de forma conjunta. Sin embargo, distintos estímulos y señales fisiológicas que pueden hacer que se desequilibren por tal de que las funciones de unas de ellas predominen sobre las de otra. Por ejemplo, la respuesta de la excitación sexual se asocian a la motivación y la activación del sistema parasimpático. Por su parte, el sistema nervioso entérico se ocupa de la inervación tanto sensitiva como motora del tubo digestivo, del páncreas y de la vesícula biliar, y por tanto del control de la musculatura lisa, de los vasos sanguíneos y de la mucosa, que se sitúan en esas regiones. Y eso sería la exposición. Buenos días, mi nombre es Kelly Yandira Quispechaca y yo les voy a hablar sobre el sistema nervioso periférico somático. El sistema nervioso somático abarca todas las estructuras del sistema nervioso periférico encargadas de conducir información sensitiva y lleva información del control motor a los músculos esqueléticos. Este se compone a los nervios aferentes, los cuales transmiten señales sensoriales desde la piel, músculo, ojos, oído o articulaciones, hasta el sistema nervioso central y los aferentes que envían las señales del sistema nervioso central hacia los músculos. Células del sistema nervioso. El sistema nervioso somático se compone de dos tipos diferentes de neuronas que se llaman células nerviosas, neuronas sensoriales, también conocidas como neuronas aferentes. El sistema nervioso somático, además de gestionar los movimientos voluntarios de los músculos, también controla actos reflejos en los que no hay una intervención directa del cerebro. Esto ocurre cuando una vía nerviosa se conecta a través de la médula espinal. Características del sistema nervioso. El sistema nervioso somático se compone de 31 pares de nervios craneales. Estos nervios conectan a los órganos y músculos. Con la médula espinal se encargan de transmitir la información sensorial y visceral hasta la médula, y de estas glándulas
y a las musculaturas esqueléticas y lisas.